Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Una antorcha olímpica como utensilio de propaganda. A Hitler le valía todo para intentar hacer ver al resto del mundo lo bueno que era él y su régimen. Aunque seguro que el fascista de Hitler tuvo que tragar sapos y culebras durante esos 15 días, sobre todo con la delegación de los Estados Unidos. Aquel 1 de agosto de 1936 arrancaba con el discurso del Führer las Olimpiadas de Berlín 1936, las Olimpiadas nazis. Seguramente la primera pregunta que deberíamos hacernos al tratar este tema era ¿por qué? ¿Por qué el Comité Olímpico Internacional decide que Alemania en 1936 era un buen sitio para celebrar esas Olimpiadas? Hitler, como ya hemos comentado alguna vez, desde que se da a conocer asoma la patita y estaba claro qué tipo de personaje era. Por tanto, una vez más, ¿por qué? Pues para responder a esta pregunta hay que ser totalmente sinceros. Los Juegos Olímpicos no los consigue el Führer, no. Se los asignan en 1931 durante la República de Weimar. Y se los da, por cierto, por delante de una de las favoritas, Barcelona. Aún así, la decisión del COI fue, cuanto menos, arriesgada. Y lo fue, sobre todo, por cómo estaba ya aquel país en 1931. Vivía dentro de una crisis social, económica y política enorme. Para poneros un ejemplo, había tan solo 5 millones de parados en Alemania en aquellos tiempos. Aún así, esto lo deciden aprovechar los del Comité Olímpico y se lo otorgan a Berlín, bueno, digamos que para intentar sanar las heridas después de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Con este gesto pondrían de nuevo a Alemania en el panorama internacional, pero para algo bueno. Error, porque lo que estaba ocurriendo en ese país también lo aprovecharán otros para llegar al poder, el Partido Nacional Socialista, es decir, Hitler. Pero tranquilos, que a pesar de las buenas intenciones, Adolfito no quería ni de broma unas Olimpiadas en Alemania, por varias razones. La primera, económica. Para su organización, como es evidente, hay que destinar dinero, pero Hitler quería ese dinero para rearmar el ejército, no para gastarlo en tonterías deportivas. Recordad que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, tenía prohibido rearmarse, pero Adolfito debe ser que ese día no fue a clase y no lo entendió bien. Pero había otro par de razones por las que los nazis no querían las Olimpiadas, y todas tienen que ver con su racismo. Ahora lo aclaramos.
El olimpismo desde sus inicios lleva consigo unos ideales de democracia y de apertura a lo internacional. Pues bien, justo lo contrario que defendían Hitler y los suyos. Ellos eran más de Alemania para los alemanes. Uy, ¿cómo me suena esto, no? En fin, tanto es así que periódicos cercanos al Führer pidieron en repetidas ocasiones que se cancelaran. Para ellos, los Juegos Olímpicos eran un festival dominado por los judíos. Además, los nazis tenían una idea del deporte, un tanto especial, una vez más, completamente diferente a la del olimpismo, y una vez más, basada en sus ideales de esa supuesta raza aria, que personalmente aún sigo sin encontrar. Si alguien lo hace, por favor, que me avise. A los nazis les apasionaba solo la gimnasia, y ello debido a que entendían el deporte como una manera de alcanzar un ideal estético y moral, no como lo entendía el olimpismo. Esa forma para ellos era propia de los alemanes y no como los burgueses franceses, por ejemplo. De hecho, los mismos medios que pedían la cancelación de las Olimpiadas clamaban para que en su lugar se celebrara una competición gimnástica, un Turnfest, como lo llaman ellos. Aún así, finalmente, Adolfito entra en razón. Y todo gracias a su querido ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Este le hará ver que había dos razones importantes para que esas Olimpiadas se celebraran allí. La primera era evidente: servirían de propaganda para que el mundo viera lo buena y bonita que era la Alemania nazi. La segunda era económica. Con los Juegos llegarían divisas extranjeras que les vendrían muy, pero que muy bien para sus fascistas intereses. Quiero dar las gracias sinceras a los competidores que han llegado de todas las partes del mundo. Sus hazañas nos llenan de admiración y sus nombres perdurarán en la historia del deporte. Expreso mis esperanzas de que los Juegos de Berlín hayan contribuido a fortalecer el ideal olímpico y cooperado para estrechar los vínculos entre pueblos. Así arrancó Hitler su discurso de inauguración de Berlín 1936. Por cierto, este sería el primer mensaje emitido con la suficiente potencia como para atravesar la atmósfera y salir al espacio. Ya podían haberle mandado a él y no a su mensaje. Aún con todo esto, los Juegos Olímpicos a punto estuvieron de no celebrarse por los aliados, es decir, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. ¿La razón? Pues que no se fiaban de Hitler ni un pelo. Ya estaban viendo lo que era, y no les gustaba nada de nada. Los americanos en un principio se negaron a participar, y no me extraña, pues los nazis ya habían empezado su segregación racial, y eso a los americanos no les hacía ni la más mínima gracia. Y lo habían hecho hasta con parte del propio Comité Olímpico Alemán. Por ejemplo, el presidente era de padre judío, el secretario general estaba casado con una judía. Vamos, que había, según ellos, demasiados judíos y decidieron apartarlos de inmediato. Finalmente, y por intereses económicos de Estados Unidos y Alemania, acabaron participando. Otra cosa fue lo que hicimos nosotros, los españoles. Dijimos que no y no fuimos, pero sí que hicimos algo.
Barcelona, la otra sede que estaba en liza junto con Berlín, se decide organizar los Juegos Populares de 1936. Sí, como lo oís, una contraprogramación a los Juegos Olímpicos oficiales. Curioso resulta quienes participaron en estos Juegos Populares. Todos los deportistas que por su procedencia, credo y orientación sexual fueron repudiados de los oficiales Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Ea, con dos narices. Por desgracia, otro fascista impidió que estos Juegos Populares se celebraran. A los pocos días de comenzar, Franco dio el golpe de Estado. Pero bueno, habíamos dejado a los aliados con que si vamos, que no vamos, que ahora nos lo pensamos. Para acabar con este posible boicot, sobre todo por parte de los americanos, el ministro nazi Goebbels actúa en dos frentes. Por un lado, se comprometió a que ningún deportista sería marginado por su raza o religión, cosa que a los americanos les pareció bien, pues en su equipo iban 18 atletas negros y 5 judíos. Por otro lado, Goebbels anuncia que en el equipo alemán se incorporarán atletas judíos para dar fe que eso de segregar a los judíos de los arios era propaganda de la mala contra Hitler. Pues bien, tururú, supongo que no os sorprenderéis si os digo que esta promesa nunca la cumplieron. Desde 1933, todo deportista no ario, sea lo que sea eso, tenía prohibida la entrada a cualquier instalación deportiva. Aún así, para maquillar esto de primeras, preseleccionan a 21 deportistas judíos. Entre ellos estaba la mejor deportista alemana de la época, Gretel Bergmann, cuya inclusión, por méritos deportivos, no admitía ningún tipo de discusión. Pues bien, oh sorpresa, a la hora de la verdad, ninguno de esos 21 deportistas judíos fueron admitidos. Bueno, no, miento, uno sí, una esgrimista. ¿Y por qué ella sí? Pues porque era solo medio judía y porque era alta, rubia y con los ojos azules. Sin comentarios. Pero no solo los nazis intentaron lavar la cara del régimen con buenas palabras, no, con sus infraestructuras también. Hitler ordena construir un nuevo estadio olímpico. Debía ser el más grande de la Tierra. Bueno, pues le presentaron un modelo, pero a Adolfito no le gusta. Dijo que parecía un váter gigante. Finalmente, el Olympiastadion se construye para albergar a más de 100.000 espectadores. Se levanta también una amplia avenida a modo de paseo triunfal. 2 estaciones de metro, 6 gimnasios, 2 piscinas para 18.000 personas, una arena hípica y, como guinda del pastel, una inmensa villa olímpica con la forma de Alemania. La ceremonia de inauguración también está catalogada como la más espectacular y multitudinaria hasta la fecha. ¡Ale! Ya tenemos a los atletas desfilando delante de Hitler y haciendo el saludo fascista, sin quererlo.
Os lo explico mejor. Cuando salen los atletas de Italia o Austria, hacen el saludo fascista a Hitler. La sorpresa viene cuando los de países como Canadá o Francia también lo hacen. Realmente no estaban haciendo el saludo a Hitler, sino el saludo olímpico, que por desgracia se parecía demasiado uno al otro. De hecho, para evitar esto, desde ese mismo momento se dejó de utilizar esa forma de saludar en los siguientes Juegos Olímpicos. Una vez que arrancan los Juegos Olímpicos, Hitler está pletórico, pues sus muchachos estaban consiguiendo muchas medallas. Iba todos los días, no se perdía una. Tan feliz estaba que empezó a felicitar de manera efusiva a sus campeones alemanes, hasta que el COI le dijo: oye Adolfito, de eso nada. O felicitas a todos los campeones igual, sean de donde sean, o a ninguno. Él cogió esa segunda opción. No fuera a ser que le tocara felicitar con abrazos efusivos al campeón americano que venció a la raza aria, Jesse Owens. Owens se hizo con 4 medallas de oro. Arrasó literalmente a los alemanes. Pero claro, había un problema. Era negro. Y no me imagino yo a alguien que piensa literalmente que los negros eran gente primitiva que venían de la selva con cuerpos más fuertes que los blancos civilizados, dando abrazos y besos a Owens 4 veces en esas Olimpiadas. Aún así, el propio Jesse Owens llegó a decir que se había sentido mejor tratado en Berlín que en los propios Estados Unidos. Y claro, es fácil de entender. Como ya hemos dicho, por mucho que Hitler pensara eso de la gente negra, lo camuflaron todo. Y en Estados Unidos, por mucho que los nazis fueran los nazis, la gente de color estaba totalmente discriminada. Una cosa no quitaba la otra. De hecho, cuando regresó a su país, el presidente Roosevelt ni le recibió en la Casa Blanca, ni tan siquiera le felicitó. Uno de los momentos que pasaron a la historia fue un partido entre Perú y Austria, básicamente por el tongazo que hubo. El partido acaba con la victoria de Perú 4-2. Sin embargo, el COI anula ese partido, según ellos porque seguidores peruanos habían invadido el terreno de juego en varias ocasiones. El partido debería repetirse a puerta cerrada. La delegación peruana se niega y se retira de la competición. Finalmente, Austria obtendría la medalla de plata. Según se dice, Hitler estaba más cabreado que una mona porque Alemania había sido eliminada por los noruegos. Entonces presionó de 1000 maneras a los organizadores para que Austria al menos consiguiera medalla. Y parece que lo consiguió. Al final, Alemania ganó esos juegos con 89 medallas. Por detrás quedó Estados Unidos con 56, Italia 22, Hungría con 16 y Francia y Reino Unido con 6 cada una. Japón se llevó 2. Con aquellas Olimpiadas, Estados Unidos, Francia e Inglaterra perdieron una oportunidad de oro de ir contra el fascista de Hitler. Todo por esa absurda teoría de dejar hacer, que ya se cansará. Ya sabemos todos cómo acabó el que nunca se cansó de asesinar a la gente.
Fuera de Plano. Suscríbete en las principales plataformas y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Fuera _de plano.